No confíes en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. Esas fueron las últimas palabras que mi esposo Arturo me dejó escritas. El papel temblaba en mi mano, con la misma caligrafía de las cartas de amor que me escribió por 55 años, pero el olor a lirios del velorio de repente se sentía como el de algo pudriéndose. Esa noche, mientras mis hijos me abrazaban, entendí que el verdadero horror no era haberlo perdido a él, sino descubrir a quienes había tenido a mi lado todo este tiempo. Quédate conmigo hasta el final para entender por qué. Suscríbete, dale un like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Es bueno saber hasta dónde llegan mis historias. Mi nombre es Soledad Montoya, tengo 78 años y hasta hace unas horas, creía tener una vida bendecida. Una vida construida aquí, en St. Augustine, Florida, entre el olor a sal del mar y el sonido de las campanas de la Catedral Basílica. Mi mundo era mi esposo, Arturo, mis 2 hijos y el delicado equilibrio de mis orquídeas en el patio. Siempre fui la mujer silenciosa, la que observaba, la que cuidaba. La gente confunde la paciencia con la ingenuidad, y creo que mi familia, más que nadie, cometió ese error. Viví 55 años en una melodía suave y predecible, y en una sola tarde, esa melodía se rompió en 1.000.000 de pedazos. El día del velorio, la casa estaba llena. El aire, espeso por la humedad de la llovizna, se mezclaba con el aroma del café y los murmullos de pésame. Yo me movía como un autómata, recibiendo abrazos que no sentía, asintiendo a palabras que no escuchaba. Mi hija, Camila, no se apartaba de mi lado, su mano siempre en mi brazo, su voz un susurro constante de preocupación. Mateo, mi hijo, el abogado pragmático de Miami, atendía llamadas en la biblioteca, su rostro una máscara de eficiencia y dolor contenido. Todo era exactamente como se suponía que debía ser, una coreografía del duelo perfectamente ejecutada. Fue entonces cuando lo vi. El padre Miguel, amigo nuestro desde que éramos jóvenes, se abrió paso entre la gente. Sus ojos, usualmente llenos de una calma piadosa, ahora reflejaban una urgencia que me provocó un escalofrío. No me dio un abrazo. En su lugar, tomó mi mano y deslizó dentro un sobre amarillento, áspero al tacto. El papel se sentía viejo, frágil. Arturo me hizo prometerlo, susurró, su voz quebrada y tan baja que apenas pude oírla sobre el murmullo de la sala. Su agarre fue firme, casi desesperado. Léelo cuando estés sola. Soledad. Y que Dios te proteja. Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿En mi propia casa, rodeada de mi familia? Apreté el sobre en mi puño, el borde del papel clavándose en mi palma. El padre Miguel se alejó, perdiéndose de nuevo entre los rostros compungidos, dejándome de pie en medio de mi sala, con un veneno secreto quemando en mi mano. De repente, cada sonrisa de consuelo, cada toque en mi hombro, se sintió como una amenaza. El velorio de mi esposo se había convertido en el escenario de un peligro que aún no entendía. Encontré un respiro en mi cuarto de costura, el único lugar de la casa que seguía siendo mío, impregnado del olor a tela y aceite de máquina. Me senté en mi vieja silla, con el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana como un tambor lento y fúnebre. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir el sobre. Dentro, una sola hoja de papel de carta, doblada con cuidado. La caligrafía de Arturo, debilitada por su enfermedad, era casi irreconocible, un trazo tortuoso que revelaba el esfuerzo de cada letra. No era una carta de despedida, no había palabras de amor eterno. Eran solo 3 frases. Mi amor, perdona mi silencio. Fue para protegerte. No confíes en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. Leí las palabras 1, 2, 10 veces. No tenían sentido. El mundo bajo mis pies se abrió en una grieta oscura y profunda. El dolor agudo de la viudez fue reemplazado instantáneamente por un hielo que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. ¿Nuestros hijos? Camila, que me cuidaba con una devoción casi asfixiante. Mateo, mi hijo brillante, el orgullo de Arturo. Era imposible, una locura producto del delirio de un hombre enfermo. Pero en el fondo de mi alma, una voz terrible susurró que era verdad. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis secretos durante más de medio siglo, había muerto aterrorizado. Y su miedo no venía de afuera, sino de adentro de estas mismas paredes. El santuario que era mi hogar se había transformado en una prisión de mentiras. Cada recuerdo, cada gesto, cada palabra de los últimos meses comenzó a desfilar por mi mente, ahora teñido por una luz siniestra. El amor incondicional, la base sobre la que había construido mi existencia entera, había sido dinamitado por la mano del hombre que más amaba. Regresé a la sala sintiendo que flotaba, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. El aire seguía oliendo a lirios. Pero ahora me resultaba empalagoso, el perfume de la decadencia. Observé a mis hijos.
Vi a Camila ajustando una flor en un arreglo, su rostro contraído en una expresión de perfecta pesadumbre. La vi acercarse a una prima lejana y susurrarle algo al oído, y la prima me miró con una lástima que me pareció ensayada. Todo en ella, que antes me parecía amor, ahora se sentía como una actuación impecable. Aún no sabía que aquella sensación de teatro sería la única verdad que me quedaría. Luego mis ojos se posaron en Mateo. Estaba de pie junto a la chimenea, hablando en voz baja por su celular. Escuché fragmentos: el testamento está claro, proceder lo antes posible, ella no está en condiciones. Su pragmatismo, que siempre había admirado como una señal de su inteligencia, ahora me sonaba a una frialdad depredadora. Estaba gestionando mi futuro, el futuro de la casa de su padre, mientras el cuerpo de Arturo aún no estaba frío. ¿Era este el hijo por el que Arturo temía? ¿O era Camila, con su cuidado sofocante, la verdadera amenaza? Me sentí increíblemente sola, una extraña en mi propia fiesta de duelo. Cada persona que se acercaba a darme el pésame parecía parte de la farsa. ¿Sabían algo? ¿Eran cómplices o simplemente peones en un juego que yo desconocía? Me limité a sentir y a murmurar, gracias, mi voz sonando como la de otra persona. Por dentro, era un torbellino de pánico y rabia. Arturo me había dejado una brújula rota, una advertencia sin mapa. Me había pedido que desconfiara de las dos únicas personas que me quedaban en el mundo. Mi mente, de repente lúcida y afilada por el miedo, comenzó a conectar puntos que antes estaban sueltos. Recordé una tarde, hace un par de meses. Mateo había venido de Miami y se encerró con Arturo en el estudio. Oí sus voces a través de la puerta de caoba, tensas, un murmullo airado. Cuando salieron, Arturo estaba pálido y Mateo tenía la mandíbula apretada. Asuntos de negocios, mamá, dijo él, evitando mi mirada. Yo no. Insistí. Ahora, ese recuerdo se sentía como una pieza clave de un rompecabezas monstruoso. Y luego, Camila. Hacía unas semanas, trajo una pila de documentos para que Arturo los firmara. Son solo formalidades para el seguro médico, papá, para facilitar las cosas si algo pasa. Su voz era dulce, tranquilizadora. Arturo había dudado, su mano con el bolígrafo temblando sobre el papel. Recuerdo que le puse la mano en el hombro y le dije, firma, mi amor. Es por tu bien. Camila sabe lo que hace. Él me miró con una tristeza que en ese momento no comprendí, y firmó. La culpa de ese instante me quemó la garganta. ¿Qué había firmado? ¿Qué poder le había entregado a nuestra hija, animado por mi propia ceguera? Me sentí como una tonta, una anciana crédula que había facilitado el camino a quienes querían hacerle daño a su esposo. La mujer que se enorgullecía de su intuición, de conocer cada matiz en el estado de ánimo de Arturo con solo una mirada, no había visto nada. O peor, quizás sí lo vi, pero elegí no entenderlo. La verdad era demasiado horrible para considerarla. El crujido familiar del suelo de madera bajo mis pies ya no era reconfortante, sonaba como los huesos de un pasado que se rompía. Cada retrato en sepia en las paredes parecía mirarme con acusación. ¿Cómo pude vivir aquí, en este santuario de memorias, y no darme cuenta de que se estaba convirtiendo en una jaula? La advertencia de Arturo no era la paranoia de un hombre enfermo. Era el grito desesperado de un prisionero. Y yo, su leal carcelera, no había hecho nada. La casa finalmente se vació. El silencio que quedó era pesado, denso, lleno de palabras no dichas. Solo quedábamos nosotros tres, yo, Camila y Mateo. Se sentaron frente a mí en el sofá, sus rostros una mezcla de agotamiento y una determinación que me puso en alerta. El olor a lluvia y tierra mojada entraba por la ventana abierta, un presagio de la tormenta que se estaba gestando dentro de mi sala. El interrogatorio estaba a punto de comenzar, y yo no tenía respuestas, solo la carta de un muerto. Fue Camila quien habló primero, su voz suave y melosa como siempre. Mamá, hemos estado hablando, dijo, tomando mi mano. Su piel estaba fría. No puedes quedarte aquí sola. Es una casa demasiado grande, demasiados recuerdos. Es peligroso. La palabra peligroso flotó en el aire entre nosotros. Peligroso por la soledad, o porque sabía algo que yo no. Su sobreprotección de repente se sentía como las paredes de una celda que se construían a mí alrededor. Mateo asintió, con su tono práctico y definitivo. Camila tiene razón. Además, el mantenimiento de esta propiedad es una carga financiera enorme. Lo más lógico sería ponerla en el mercado. Con el dinero, podríamos asegurarnos de que estés cómoda, tal vez en un buen lugar, más pequeño, con gente que te cuide. Un buen lugar. Un asilo. Querían despojarme de mi hogar, de mi historia, de la última conexión tangible con Arturo. No lo decían con maldad, sino con una lógica fría y aplastante que era mucho peor. Sentí el pánico subir por mi garganta,
un nudo apretado y amargo. Ellos veían a una anciana frágil, rota por el dolor, incapaz de decidir por sí misma. Estaban ejecutando un plan que seguramente llevaban tiempo preparando. La advertencia de Arturo no era solo sobre desconfianza, era sobre supervivencia. Me estaban acorralando, usando mi propio duelo como arma contra mí. Querían borrarme, convertirme en una responsabilidad manejable, y quedarse con todo lo que Arturo y yo habíamos construido. Me levanté, mis rodillas protestando. Necesitaba aire, necesitaba escapar de sus miradas, que ahora me parecían las de dos extraños. Necesito pensar, dije, y mi propia voz me sonó lejana y débil. Estoy muy cansada. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cada paso era un esfuerzo, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que intentaba arrastrarme hacia atrás. Una vez dentro, cerré la puerta y me apoyé en ella, mi corazón latiendo desbocado. La habitación olía a él. Su loción de afeitar en el baño, su libro en la mesita de noche, el leve aroma de su tabaco de pipa impregnado en las cortinas. Pero ya no era un consuelo. Era un recordatorio fantasmal de mi fracaso. Le había fallado. Lo dejé solo en su miedo, y ahora ese miedo era mi única herencia, la única verdad que me quedaba. Me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos enrojecidos y la piel pálida, pero había algo nuevo en su expresión. El miedo estaba allí, sí, pero debajo de él, como un rescoldo bajo las cenizas, había una dureza que no reconocía. La soledad dócil, la esposa devota y la madre abnegada, había muerto esa tarde junto con Arturo. En su lugar, había nacido otra persona, una mujer forjada en el fuego de la traición. Me senté en la mecedora junto a la ventana, la misma donde Arturo pasaba las tardes mirando su jardín de orquídeas. La carta. Seguía en el bolsillo de mi vestido, un pedazo de papel que pesaba como una piedra. Afuera, la lluvia de St. Augustine seguía cayendo, limpiando las calles adoquinadas, pero no podía limpiar la suciedad que sentía dentro de mi propia familia. Estaba atrapada, rodeada de enemigos que llevaban mi sangre. No tenía un plan. No tenía pruebas. Solo tenía la palabra de un hombre muerto y una certeza helada en mis huesos. Mis hijos no eran mis protectores, eran mis sospechosos. Y esta casa no era un refugio, era un campo de batalla. La lucha no sería por dinero o propiedades. Sería por la verdad, por la memoria de Arturo. Y la libraría sola. Sentada en la oscuridad, con el sonido de la lluvia como única compañía, tomé mi primera decisión como viuda. No lloraría más. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. A partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, cada acción, estaría dedicada a desenterrar el secreto que mi esposo se llevó a la tumba. Ellos creían que yo era débil. Iban a descubrir cuán equivocados estaban. La primera luz de la mañana se filtró a través de las persianas, dibujando rayas pálidas sobre la alfombra. No había dormido. Cada crujido de la vieja casona, que antes me arrullaba, ahora sonaba como una pisada enemiga. Me levanté con una rigidez que no era solo de la edad, sino del peso de la noche anterior. El espejo me devolvió la imagen de una anciana, sí, pero mis ojos contenían una determinación fría que ni yo misma reconocía. La soledad dócil. Había sido enterrada junto a su esposo. Hoy comenzaba la guerra silenciosa, y mi primer campo de batalla sería la mesa del desayuno. Bajé las escaleras y los encontré en la cocina, susurrando sobre una taza de café. El aroma a pan tostado y la normalidad de la escena eran una bofetada. Camila se levantó de un salto al verme, su rostro una máscara de preocupación ensayada. ¿Dormiste algo, mamá? Te ves agotada. Mateo ni siquiera levantó la vista de su teléfono, simplemente murmuró, tenemos que hablar de los próximos pasos, lógicamente. Su lógica era un martillo, y yo era el clavo que pretendían enderezar. Decidí que mi mejor arma, por ahora, era la fragilidad que ellos esperaban de mí. Asentí dócilmente, permitiendo que Camila me guiara hasta una silla. Tienen razón, dije, mi voz un hilo tembloroso. Todo esto es demasiado. La casa, los recuerdos. Pero no puedo pensar en vender nada todavía. Denme solo unos días, por favor. Unos días para despedirme de las cosas a mi manera. Vi cómo intercambiaron una mirada. Era una mezcla de impaciencia y triunfo. Creían que mi petición era la última pataleta de una anciana sentimental antes de rendirse. Me concedieron mi tiempo, convencidos de que solo era un retraso insignificante en su plan. En cuanto sus autos salieron por el camino de grava, Camila a hacer compras, para mí, Mateo a una reunión con el agente funerario, la casa se convirtió en mi territorio. Me moví con una prisa que mis 8 años no delataban y fui directamente al estudio de Arturo. Como esperaba,
el lugar estaba impecable, antinaturalmente ordenado. El caos creativo de mi esposo, sus pilas de libros y papeles, habían sido reemplazados por una pulcritud estéril. Las manos de Mateo habían estado aquí, buscando, limpiando, borrando. Pero él no conocía a Arturo como yo. No conocía sus escondites. Comencé mi búsqueda, ignorando los cajones y archivadores obvios. Mi objetivo eran los lugares del alma, no los de la lógica. Revisé el interior de sus viejas cajas de puros, el forro de su chaqueta de pesca colgada detrás de la puerta, los jarrones que nunca usábamos. Cada estante vacío, cada caja con solo polvo, era un pequeño golpe a mi creciente esperanza. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si la carta de Arturo no era más que la divagación febril de un hombre moribundo, y yo estaba profanando su memoria con mi paranoia? El desánimo era una niebla espesa que amenazaba con ahogarme. Me senté en su sillón de cuero gastado. El olor a él todavía impregnado en el material. Miré las paredes forradas de libros, cientos de ellos, testigos silenciosos de nuestra vida. Eran demasiados. Era imposible. Quizás mis hijos tenían razón. Quizás estaba perdiendo la cabeza, abrumada por el dolor. Tal vez lo mejor era rendirme, dejar que ellos se encargaran de todo y retirarme a un lugar pequeño y sin recuerdos, a esperar el final en paz. El pensamiento me llenó de una vergüenza amarga y profunda. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en un lomo de cuero rojo, gastado por el tiempo. Una edición antigua de Don Quijote de la Mancha. El primer regalo que Arturo me hizo cuando éramos apenas novios. Solía leérmelo en el porche durante las tardes de verano, su voz joven y llena de promesas. Estaba ligeramente fuera de lugar, apenas 1 centímetro más salido que los demás libros. Un error que la meticulosidad de Mateo nunca habría pasado por alto, a menos que no lo considerara importante. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué y saqué el pesado volumen. Mis dedos temblorosos pasaron las páginas amarillentas, el olor a papel viejo llenando mis pulmones. Y allí, prensado entre los capítulos sobre los molinos de viento, había un pequeño recibo doblado. No era un documento legal, ni un testamento secreto. Era un recibo de una unidad de almacenamiento, St. Augustine Secure Story, fechado hacía solo 3 semanas. El alquiler estaba pagado por 1 año completo. Esto era algo. Esto era un hilo del que podía tirar. Pero lo más extraño era el nombre en el recibo. No era Arturo Montoya. Era Miguel Cervantes. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Era tan propio de Arturo, usar el nombre de su autor favorito como un seudónimo, una clave que solo yo podría entender. El alivio me inundó con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la estantería para no caer. No estaba loca. Arturo me había dejado un mapa, y yo acababa de encontrar la primera marca en él. La niebla de la duda se disipó, reemplazada por una claridad afilada como el cristal. Ahora necesitaba la llave. Un hombre como Arturo, tan metódico y sentimental, no la dejaría en cualquier sitio. Tenía que estar en un lugar que significara algo para ambos, un lugar seguro que mis hijos, con su mentalidad práctica y su desdén por las tonterías de viejos, nunca pensarían en revisar. Descarté la casa. Mateo ya la había peinado. Tenía que estar afuera. Mi mente voló de inmediato a su santuario, el único lugar donde encontraba una paz absoluta en sus últimos meses, su jardín de orquídeas. Salí al patio trasero. La humedad después de la lluvia hacía que el aire fuera denso y fragante. Las orquídeas de Arturo colgaban de los viejos robles, sus flores exóticas como joyas vivientes en medio del verdor. Eran su orgullo, cada una cuidada con una devoción casi religiosa. Mis hijos las veían como un simple pasatiempo, una distracción para un hombre enfermo. Nunca entendieron que para Arturo, estas flores eran un símbolo de paciencia, de resiliencia y de belleza que sobrevive a pesar de todo. Caminé directamente hacia su favorita, una rara catleya valqueriana de un púrpura intenso, que él había apodado Soledad, porque, según decía, era terca, inesperadamente fuerte y florecía cuando nadie lo esperaba. Era su tesoro. Me arrodillé con dificultad sobre la tierra húmeda, sintiendo el dolor en mis articulaciones, pero ignorándolo. Mis dedos exploraron la base de la maceta de terracota, buscando cualquier cosa fuera de lo común. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, una mezcla de esperanza y temor. Y entonces la sentí. Una pequeña piedra suelta, diferente al resto. La aparté con cuidado, mis uñas llenándose de tierra. Debajo, envuelta en un trozo de tela encerada para protegerla de la humedad, había una pequeña llave de metal. Era sencilla, anónima, con un número grabado en ella, 316. La apreté en mi palma, y el frío del metal pareció infundir fuerza en mis venas. Era real. Todo era real. Arturo había estado luchando, en silencio, y me había dejado sus armas.
Justo en ese momento, escuché el crujido de los neumáticos en el camino de entrada. Mis hijos. Habían vuelto mucho antes de lo que esperaba. El pánico me atenazó por un segundo. Me levanté de un salto, ocultando la llave en el bolsillo de mi delantal y tratando de limpiar la tierra de mis manos. No podían verme así. No podían saber lo que había encontrado. Tenía que volver a ser la anciana frágil y desorientada que ellos querían ver. Mi supervivencia dependía de esa actuación. Camila fue la primera en verme a través de la puerta de cristal de la cocina. Salió corriendo al patio, su rostro una mezcla de alarma y reproche. «Mamá, ¿qué haces aquí afuera? Está todo húmedo, vas a coger frío», exclamó, envolviéndome en un chal que había traído. Su cuidado se sentía como una jaula. Mateo apareció detrás de ella, su mirada mucho más calculadora. «¿Todo bien, mamá?», preguntó, sus ojos escudriñando mis manos, el suelo, buscando algo que no encajara. Respiré hondo y dejé que mi rostro se arrugara en una expresión de tristeza. Solo me estaba despidiendo de las flores de vuestro padre», dije, mi voz quebrándose de forma convincente. «Cada una de ellas me recuerda a él». «Tienes razón, Camila. Es demasiado doloroso estar aquí». Levanté la vista hacia Mateo, dejando que una lágrima rodara por mi mejilla. «Tenían razón ayer. No puedo quedarme. Necesito empezar a dejar ir las cosas. Esta casa es un mausoleo». Vi cómo la tensión abandonaba sus hombros. La sospecha en los ojos de Mateo fue reemplazada por una condescendencia satisfecha. Camila me abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo que sonaban huecas. «Haces lo correcto, mamá. Es por tu bien. Nosotros nos encargaremos de todo». Habían mordido el anzuelo. Mi aparente rendición era la cortina de humo perfecta. Les di exactamente lo que querían oír, y al hacerlo, me gané el espacio y la libertad que necesitaba para mi siguiente movimiento. Esa noche, mientras ellos hablaban en voz baja en el salón, planeando mi futuro sin mí, yo yacía en mi cama, despierta en la oscuridad. La llave y el recibo estaban a salvo en mi viejo costurero, ocultos bajo carretes de hilo y trozos de tela. Ya no sentía miedo, solo una calma gélida y una determinación inquebrantable. La mujer que lloraba en el velorio se había ido para siempre. En su lugar, había una estratega, una viuda con una misión. Arturo no me había pedido que desconfiara. Me había pedido que luchara. Y ahora entendía cómo. No sería con gritos ni acusaciones, sino con la misma astucia silenciosa que él había empleado. Usaría la imagen de debilidad que ellos tenían de mí como mi escudo y mi espada. Les haría creer que estaban ganando, mientras yo, pieza por pieza, desmantelaba el castillo de mentiras que habían construido a mi alrededor y alrededor de la memoria de mi esposo. Mi plan comenzó a tomar forma en la quietud de la noche. Necesitaba salir de la casa sola, sin levantar sospechas. Iría a la iglesia. Les diría que necesitaba hablar con el padre Miguel, buscar consuelo espiritual, rezar por el alma de Arturo. Era la excusa perfecta, una que apela a su visión de mí como una anciana piadosa y tradicional. No se atreverían a negarme ese consuelo. Y mientras ellos pensaran que estaba de rodillas rezando, yo estaría abriendo una puerta. La unidad de almacenamiento número 316. ¿Qué guardaba Arturo allí? ¿Documentos? ¿Cartas? ¿Pruebas de la traición que le obligó a escribir esa nota desesperada? No lo sabía, pero una certeza ardía en mi pecho. La verdad estaba allí, esperando en una caja fría y metálica. Y yo iba a encontrarla. Por mí, y sobre todo, por él. Apreté la llave en mi mano, sintiendo sus bordes afilados contra mi piel. Ya no era solo un trozo de metal, era una promesa. La promesa de que el último acto de Arturo Montoya no sería de miedo, sino de justicia. Y yo, su soledad, su terca y resiliente orquídea, sería la encargada de que así fuera. La batalla por la verdad acababa de comenzar. El plan, nacido en la vigilia de una noche de insomnio, se sentía frágil a la luz del día. Al bajar a desayunar, encontré a mis hijos esperándome con una impaciencia mal disimulada. Anuncié mi intención con una voz que practiqué para que sonara quebradiza: necesito ir a la catedral. A hablar con el padre Miguel. Rezar un poco. Camila, como esperaba, se ofreció a llevarme, su rostro una pintura de piedad filial. «No, mi niña», respondí, poniendo mi mano sobre la suya. «Es algo que debo hacer sola. Es, entre Arturo, Dios y yo». Mi primer engaño salió de mis labios con una facilidad que me asustó y me fortaleció a partes iguales. Llamar a un taxi fue mi primera batalla. Hacía años que no lo hacía, siempre dependiendo de Arturo o de mis hijos. La operadora al otro lado de la línea sonaba apresurada, y casi colgué, intimidada. Pero la imagen del rostro de Arturo en sus últimos días, pálido y asustado, me dio el coraje para insistir.
Mientras esperaba en el porche, envuelta en mi chal negro, me sentí como una fugitiva. Cada auto que pasaba por las calles adoquinadas de St. Augustine parecía ralentizar su marcha para observarme, para juzgar a la viuda que escapaba de su propio duelo. La libertad se sentía pesada y peligrosa. El viaje en el viejo taxi amarillo fue un torbellino de sensaciones. La ciudad que conocía de toda la vida, con sus balcones de hierro forjado y sus muros de coquina, ahora me parecía un laberinto lleno de amenazas. El conductor, un joven que escuchaba música demasiado alta, no tenía idea de que llevaba a una anciana en una misión secreta. Miré mi reflejo en la ventanilla, una mujer de luto, con el rostro surcado de arrugas y dolor. Pero por dentro, mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Era una actuación, y el destino de mi vida dependía de que fuera convincente. St. Augustine Secure Storage era un lugar sin alma. Un edificio de hormigón pintado de un beige anónimo, rodeado por una valla metálica. El aire olía a asfalto caliente y desolación. Me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido de luto y mis zapatos de iglesia. Por un instante, la vieja soledad, la que temía a todo, quiso dar media vuelta y volver a la seguridad de su casa. ¿Y si todo era una locura? ¿Y si abría esa puerta y solo encontraba viejos trastos y polvo? El miedo al ridículo era casi tan fuerte como el miedo a la verdad. Frente a la puerta metálica con el número 316, mis manos temblaban tanto que la llave tintineaba contra la cerradura. Me tomó 3 intentos lograr que encajara. El sonido del metal girando en el mecanismo fue ensordecedor en el silencio del pasillo. Empujé la pesada puerta, que se abrió con un chirrido de protesta, revelando una oscuridad que olía a tiempo estancado, a recuerdos sellados al vacío. La única luz provenía de una bombilla desnuda que parpadeaba en el techo, arrojando sombras largas y fantasmales sobre los objetos cubiertos con sábanas blancas. Mi primer vistazo fue decepcionante. Había muebles viejos, cajas de cartón etiquetadas con la caligrafía de Arturo, libros de historia, herramientas, ropa de invierno. Parecía exactamente lo que era, el depósito de un hombre que acumulaba cosas que ya no cabían en su casa. El corazón se me hundió. Había llegado hasta aquí, mintiéndole a mis hijos y desafiando mis propios miedos, para encontrarme con un montón de basura sentimental. Me sentí como una tonta, una anciana paranoica jugando a ser detective. La duda, fría y paralizante, comenzó a invadirme de nuevo. Pero entonces recordé a mi esposo. Arturo no era un hombre de gestos grandilocuentes, sino de detalles sutiles. Su mente era ordenada, casi matemática, incluso en el caos. Si había escondido algo, no estaría a simple vista. Comencé a moverme con un nuevo propósito, ya no buscando un cofre del tesoro, sino una anomalía, algo que no encajara. Toqué cada caja, levanté cada sábana, mi mente trabajando para reconstruir la lógica de mi marido. Esto no era profanar su memoria, era conversar con él una última vez, en el lenguaje de secretos que nos había dejado. En una esquina, apilada sobre una vieja cómoda, había una caja más pequeña que las demás, etiquetada simplemente como Recuerdos de España. Nuestro primer viaje juntos. Dentro, encontré álbumes de fotos, postales amarillentas y una vieja caja de madera de olivo que le compramos a un artesano en Sevilla. Al abrirla, el olor a madera y a un perfume que ya no sé fabricaba me golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Contenía sus medallas del servicio militar y un par de gemelos de plata. Nada más. Pero al levantar el forro de terciopelo rojo del fondo, mis dedos encontraron un doble fondo. Dentro de ese compartimento secreto no había una carta, sino una memoria USB y una libreta de contabilidad de cuero negro. Mi corazón se detuvo. Arturo detestaba las computadoras. Que hubiera guardado algo en un dispositivo digital significaba que era importante y que no quería que fuera fácilmente encontrado. La libreta, sin embargo, era algo que sí podía entender. La abrí con manos temblorosas. No eran cuentas del hogar. Eran columnas de cifras, fechas y nombres de corporaciones que no reconocía, junto a notas al margen con la letra de Arturo. A medida que pasaba las páginas, un patrón horrible comenzó a emerger. Eran transferencias, pequeñas al principio, luego más grandes, desde las cuentas de la pequeña empresa de inversiones que Arturo manejaba como pasatiempo, hacia cuentas a nombre de empresas fantasma. Y al final de cada rastro, una nota, M. Mateo. Mi hijo, el abogado brillante y pragmático, había estado desangrando sistemáticamente el patrimonio de su padre durante años, moviendo el dinero a través de un laberinto legal que solo él podía diseñar y entender. La frialdad del plan me dejó sin aliento. El verdadero golpe, sin embargo, vino de una carpeta de plástico que estaba junto a la libreta. Dentro había copias de documentos legales. Un poder notarial médico y financiero completo, dándole a Camila control absoluto sobre todas las decisiones de Arturo en caso de incapacidad.
Recordé el día en que ella le trajo esos papeles, su voz dulce diciendo que eran solo formalidades para el seguro. Arturo había dudado, y yo, su esposa, le animé a firmar. La culpa me quemó como ácido. Le había entregado a mi esposo a sus verdugos. Me senté en el suelo frío y polvoriento del depósito, con las pruebas de la traición de mis hijos en mi regazo. El dolor era tan físico que me costaba respirar. No era solo la codicia. Era la crueldad calculada. La sonrisa de Camila mientras me cuidaba, la lógica de Mateo mientras planeaba mi futuro, todo era una farsa. Habían estado esperando la muerte de su padre, no con tristeza, sino con la impaciencia de los herederos que finalmente pueden cobrar su premio. Y yo era el último obstáculo en su camino. De repente, mi teléfono vibró en mi bolso. El nombre de Camila iluminó la pantalla. El pánico me heló la sangre. Si no contestaba, sospecharía. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mi voz. «Hola, mi niña», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Llevas casi 2 horas fuera. ¿Está todo bien?». Su preocupación sonaba tan genuina que me revolvió el estómago. «Sí, mi amor. El padre Miguel y yo tuvimos una larga charla. Me hacía falta. Ya voy de camino a la iglesia a encender una vela. No te preocupes». Mentí. Que me sorprendió con una facilidad. Después de colgar, supe que no podía llevarme los originales. Sería demasiado arriesgado. Saqué mi viejo smartphone, un regalo de Mateo para las emergencias, y comencé a fotografiar cada página de la libreta, cada cláusula de los poderes notariales. Mis manos, expertas en el detalle fino de la costura, se movieron con precisión, asegurándose de que cada imagen fuera nítida y legible. No era una costurera en ese momento. Era una archivista, una fiscal preparando su caso. Cada clic de la cámara era un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Coloqué todo de vuelta en su escondite, asegurándome de que la caja de recuerdos de España quedara exactamente como la había encontrado. Borré las huellas de mi presencia, alisando las sábanas sobre los muebles, caminando hacia atrás para no dejar pisadas en el polvo. Cerré la puerta metálica, y el sonido del cerrojo al encajar fue como sellar una tumba. La soledad ingenua y confiada quedó enterrada para siempre en esa unidad de almacenamiento, junto a los restos de la familia que creía tener. De camino a la catedral, le pedí al taxista que me esperara. Entré en el santuario, y el olor a incienso y cera vieja me envolvió como un manto. Me arrodillé en un banco de madera oscura, pero no recé por el alma de Arturo. Él ya estaba en paz. Recé por la mía. Le pedí a Dios no perdón, sino fuerza. Le pedí la dureza del acero para hacer lo que tenía que hacer. La fe que antes era un consuelo pasivo, ahora se había convertido en un arma, una fuente de poder para la batalla que se avecinaba. Cuando volví a casa, la atmósfera era tensa. Mis hijos me esperaban en la sala, sus rostros una mezcla de alivio y reproche. «Mamá, nos tenías con el corazón en un puño», dijo Camila, abrazándome. Sentí el impulso de apartarla, pero en lugar de eso, me dejé abrazar, interpretando mi papel a la perfección. Lo sé, pero la iglesia me ha dado una paz que no sentía desde que se fue vuestro padre. Creo que empiezo a aceptar las cosas». Vi cómo se relajaban, cómo mi aparente resignación los tranquilizaba. Esa noche, mientras ellos creían que yo dormía, repasé las fotos en mi teléfono una y otra vez. Los números no mentían. Las firmas eran reales. La rabia era una brasa ardiendo en mi pecho, pero la mantuve controlada, convirtiéndola en un combustible frío y eficiente. Saqué mi viejo diario de costura, uno que nadie pensaría en revisar, y comencé a trazar un plan. Anoté fechas, cifras, ideas. La mujer que solo sabía de patrones y telas ahora estaba diseñando una estrategia legal y emocional. Al día siguiente, Mateo volvió a la carga. Se sentó frente a mí en el desayuno, con su tableta en la mano. «Mamá, he estado hablando con un agente inmobiliario. Tenemos una oferta increíble por la casa. Es más de lo que esperábamos. Deberíamos firmar esta semana, antes de que el mercado cambie». Su voz era la de un hombre de negocios cerrando un trato, no la de un hijo hablando con su madre en duelo. Su codicia lo estaba volviendo descuidado. Lo miré directamente a los ojos, sin las lágrimas ni el temblor que él esperaba. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, pero con un filo que nunca antes había tenido. «No, Mateo. No vamos a vender nada. No todavía». Vi la sorpresa cruzar su rostro, seguida de una ráfaga de irritación. Camila intervino rápidamente. «Pero mamá, pensábamos que habías aceptado que era lo mejor». «He cambiado de opinión», le interrumpí, mi tono no admitía discusión. «Esta es mi casa. Y me quedaré aquí. Hay cosas de vuestro padre que necesito ordenar primero».
Se quedaron en silencio, desconcertados por esta nueva firmeza. Por primera vez, no me vieron como una anciana frágil a la que podían manipular, sino como un obstáculo. No sabían que yo ya no era solo un obstáculo, sino una amenaza. La dinámica de poder en esa casa había cambiado para siempre en el instante en que cerré la puerta de esa unidad de almacenamiento. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Esa tarde, me encerré en mi cuarto de costura. No para coser, sino para pensar. El zumbido familiar de mi vieja máquina de coser Singer era el único sonido, un ancla a mi antigua vida. Miré mis manos, las mismas que habían confeccionado vestidos de novia y zurcido los calcetines de mis hijos. Ahora, estas manos sostenían el poder de destruirlos. La transformación era dolorosa, un desgarro en el tejido mismo de mi ser. Ya no era la mujer que esperaba que la cuidaran. Era la mujer que se cuidaba a sí misma. Ya no era la madre que confiaba ciegamente. Era la viuda que buscaba justicia. El amor por mis hijos se había transformado en una lástima amarga, y el dolor por mi esposo se había convertido en una misión inquebrantable. La crisálida del duelo se había roto, y lo que había emergido era algo que ni yo misma reconocía del todo. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La luz del atardecer de Florida pintaba el cielo de naranja y púrpura, los colores de una contusión. La mujer que me devolvía la mirada tenía los mismos ojos, la misma piel, pero su expresión era diferente. Había una dureza en la línea de su boca, una claridad de propósito en su mirada que no estaba allí 2 días antes. La Soledad Montoya que ellos conocían, la que daban por sentada, había muerto. Y la que había nacido en su lugar estaba lista para la guerra. La mañana siguiente convoqué la reunión. No en la sala de estar, con sus sofás cómodos y su falsa atmósfera de hogar, sino en el estudio de Arturo. El aire allí todavía olía a sus libros de cuero y a la madera de caoba del escritorio. Era un santuario que ellos habían profanado con sus susurros y sus planes, y sentí que era el único lugar apropiado para celebrar este funeral, el de la familia que yo creía tener. Los llamé con una voz que no reconocieron, una voz desprovista de la fragilidad que tanto se habían acostumbrado a manejar. Era la voz de Soledad Montoya, no la de mamá. Llegaron con una mezcla de fastidio y curiosidad. Mateo miraba su reloj constantemente, como si mi dolor fuera una cita de negocios que se estaba alargando demasiado. Camila se sentó en el borde de una silla, su postura tensa, lista para ofrecerme un consuelo que yo ya no necesitaba ni quería. Colocaron sus tazas de café sobre el escritorio de su padre, un acto de familiaridad casual que me revolvió el estómago. No sabían que no estaban allí para discutir el futuro de una anciana, sino para enfrentarse al fantasma de su propia traición. Comencé. En silencio, dejando que la quietud de la habitación se volviera incómoda. Los dejé removerse en sus asientos, intercambiar miradas de impaciencia. La mujer que antes llenaba cada silencio con disculpas o palabras amables ahora lo usaba como un arma. Disfruté de su creciente nerviosismo. Era la primera vez en años, quizás en toda su vida, que ellos no controlaban la narrativa. La balanza del poder, tan inclinada en su favor durante tanto tiempo, estaba a punto de nivelarse con un estruendo que haría temblar los cimientos de esa casa. Finalmente hablé, mi voz tan tranquila como el ojo de un huracán. He estado pensando mucho en vuestro padre, comencé, y vi cómo se relajaban, creyendo que este era otro lamento sentimental. He estado pensando en sus pasatiempos, en las cosas que le gustaban. Por ejemplo, su admiración por Miguel de Cervantes. Observé el rostro de Mateo. No hubo reacción. El nombre no significaba nada para él. Era solo literatura vieja, tan irrelevante como la mujer que tenía delante. Ese desdén fue su primer error. Arturo era un hombre de secretos honorables, continué, mi mirada fija en él. Secretos que solo compartiría con alguien que realmente se tomara el tiempo de conocer su alma, no solo el estado de sus cuentas bancarias. Un destello de irritación cruzó los ojos de Mateo. Camila, por su parte, frunció el ceño, confundida. La trampa se estaba cerrando lentamente, y ellos caminaban directamente hacia ella, ciegos por su propia arrogancia y convencidos de mi total ignorancia sobre el mundo real. Descubrí que alquiló un pequeño espacio, dije, dejando caer las palabras como piedras en un estanque. Un lugar para guardar cosas. En St. Augustine Secure Storage. Unidad 316. El cambio en sus rostros fue instantáneo y glorioso. La confusión de Camila se transformó en una alarma pálida. La impaciencia de Mateo fue reemplazada por una quietud helada, la de un animal que acaba de oír el chasquido de una rama detrás de él. Por primera vez, me miraron no como a su madre, sino como a un adversario. No les mostré las fotos de mi teléfono. No necesitaba hacerlo. Mi memoria, afilada por la traición, se había vuelto fotográfica. Encontré una libreta de contabilidad, Mateo. Una muy detallada. Recité la primera transferencia,
la fecha, la cantidad y el nombre de la empresa fantasma a la que fue a parar. Una pequeña cantidad, casi insignificante. Fue hace 3 años. Supongo que fue una prueba, para ver si tu padre se daba cuenta. Pero él se dio cuenta de todo. Su rostro perdió todo color. Me volví hacia Camila, cuya mano temblorosa se había llevado a la boca. Y también encontré unos papeles que firmaste como testigo, mi niña. Un poder notarial que le daba un control absoluto a tu hermano. Recuerdo tus palabras exactas, son solo formalidades para el seguro, papá. Qué formalidad tan conveniente, ¿verdad? Una que le permitía a Mateo firmar cheques, mover activos, vaciar las cuentas de un hombre enfermo sin que nadie lo supiera. Nadie, excepto tú. Camila rompió en un sollozo, un sonido feo y ahogado. No es lo que parece, mamá. Lo hicimos por su bien, para proteger el patrimonio de los acreedores. La mentira fue tan débil, tan patética, que casi sentí lástima. Mateo, sin embargo, recuperó una pizca de su arrogancia. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Son asuntos de negocios complejos. Estás alterada por el duelo. Intentó usar mi dolor como un escudo una última vez, pero la armadura que yo llevaba ahora era impenetrable. No, Mateo. El que no tiene idea de con quién está hablando eres tú, respondí, mi voz cortante como el vidrio. Ustedes vieron a una anciana frágil, dedicada a sus orquídeas y a su máquina de coser. Pero se les olvidó algo. Una costurera sabe de patrones. Sabe cómo unir piezas sueltas para crear algo coherente. Y el patrón que ustedes dejaron era tan burdo, tan lleno de codicia, que hasta un ciego podría verlo. Me levanté, sintiendo que cada centímetro de mis 78 años estaba imbuido de una autoridad que nunca antes había poseído. Esta conversación ha terminado, declaré. Y con ella, también ha terminado vuestra tutela sobre mi vida y mis finanzas. He contratado a mi propio abogado. Se hará una auditoría completa de cada centavo que Arturo ganó. El dinero que falta será devuelto, hasta el último dólar, incluso si eso significa liquidar tus preciosos activos en Miami, Mateo. Su mandíbula se apretó con una furia impotente. Había perdido, y lo sabía. En cuanto a ti, Camila, continué, mi voz suavizándose no por afecto, sino por una profunda decepción. Tu cuidado ya no es bienvenido en esta casa. Tu preocupación es un veneno que no pienso beber más. Pueden irse. Ambos. No hubo gritos, no hubo llanto por mi parte. Solo el frío y desolador sonido de una puerta cerrándose para siempre. Les di la espalda y caminé hacia la ventana que daba al jardín de orquídeas, sin dignarme a verlo salir. El silencio que dejaron atrás era diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio del luto ni el de la soledad. Era el silencio de la soberanía. El aire en la habitación se sentía más ligero, más limpio. La casa, que durante días se había sentido como una prisión, volvía a ser mi hogar, mi fortaleza. Miré mis manos, las mismas que habían temblado al abrir la carta de Arturo. Ahora estaban firmes. Había conquistado mi miedo, mi dolor y a mis propios hijos. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de dolor y liberación. Mi nuevo abogado, un hombre joven y feroz recomendado por el padre Miguel, se movió con una eficiencia implacable. Las cuentas fueron congeladas, los documentos recuperados y la verdad legal comenzó a alinearse con la verdad emocional que yo ya conocía. Mateo y Camila intentaron llamar, enviar mensajes llenos de excusas y acusaciones veladas. No respondí a ninguno. Mi silencio era ahora mi respuesta más poderosa. Empecé a vivir de nuevo, pero de una manera diferente. La mujer que antes temía salir sola a la calle ahora tomaba clases de gestión financiera en el colegio comunitario. La soledad que delegaba cada decisión importante ahora leía cada cláusula de cada documento que su abogado le presentaba. Descubrí que la mente que había dominado los complejos patrones de la alta costura era perfectamente capaz de entender los patrones del mercado de valores. Arturo no solo me había dejado una advertencia, me había dejado un desafío. Mi transformación no pasó desapercibida. El padre Miguel me visitaba a menudo, no con palabras de consuelo, sino con una mirada de profundo respeto. Arturo estaría increíblemente orgulloso, Soledad, me dijo un día, mientras me observaba podar mis orquídeas con una nueva confianza. Él no quería asustarte. Quería despertarte. Y tenía razón. El dolor de la traición había sido el precio de mi propio despertar, un precio terrible, pero que, en retrospectiva, estaba dispuesta a pagar. Mis viejas amigas del club de costura también notaron el cambio. La Soledad callada y dócil que siempre se sentaba en un rincón ahora lideraba las conversaciones, organizaba eventos y daba consejos con una sabiduría que iba más allá de las puntadas y los hilos. Hablaban de mi resiliencia, de mi fortaleza. Pero yo sabía que no era algo nuevo que había adquirido.
Era algo que siempre había estado allí, enterrado bajo capas de deber, de amor abnegado y de las expectativas de los demás. A veces, por la noche, me siento en la mecedora de Arturo, con la casa en silencio. No siento la presencia de un fantasma, sino la de un compañero. Siento que me sonríe, que aprueba la mujer en la que me he convertido. La mujer que honró su memoria no con lágrimas, sino con acción. La que se aseguró de que su legado no fuera manchado por la codicia. La que aprendió a ser tan terca y resistente como su orquídea favorita, esa que él llamó soledad. La vida me quitó al hombre que amaba, pero a cambio me devolvió a mí misma. Antes, mi mundo era pequeño, definido por las paredes de mi casa y el amor de mi familia. Ahora, mi mundo es tan grande como yo decida que sea. Mi conquista no fue sobre mis hijos, sino sobre la versión de mí misma que les permitía empequeñecerme. La victoria no fue quedarme con la casa o el dinero, fue recuperar la propiedad de mi propia alma. He aprendido que la verdadera fortaleza no hace ruido, no grita ni exige. Se encuentra en la calma de una decisión inquebrantable, en la dignidad de trazar tu propia línea en la arena y decir, hasta aquí. Se encuentra en la capacidad de mirar la traición a los ojos y, en lugar de romperte, elegir reconstruirte con un material más fuerte que antes. El acero se forja en el fuego, y a veces, el fuego es el amor que se convierte en cenizas. Mucha gente, especialmente las mujeres de mi generación, fuimos educadas para ser el pilar silencioso, la cuidadora invisible cuyo valor se medía por el bienestar de los demás. Nos enseñaron a confiar, a perdonar, a poner la otra mejilla. Pero nadie nos enseñó a reconocer cuando la confianza se convierte en ceguera y el perdón en un permiso para que nos hagan daño una y otra vez. Mi historia no es solo mía. Es la de todas las personas que alguna vez han sido subestimadas, dadas por sentadas o silenciadas. Es un recordatorio de que nunca es tarde para reescribir tu propio final. A veces, la mayor declaración de amor propio es aprender a decir no, no con ira, sino con la serena certeza de que mereces la verdad, el respeto y, sobre todo, la paz. La gente a menudo confunde la bondad con la debilidad. Creen que un corazón gentil es un corazón fácil de romper. Pero se equivocan. Un corazón que ha amado profundamente, que ha cuidado incondicionalmente, posee una fuerza que la gente egoísta nunca podrá comprender. Es una fuerza silenciosa, paciente, pero cuando se despierta, puede mover montañas o, en mi caso, desalojar a los usurpadores de su propio reino. A mis 78 años, estoy floreciendo. Como mi Catleya valqueriana, lo hago de forma inesperada, cuando todos pensaban que mi tiempo ya había pasado. He descubierto que el propósito de la vida no es simplemente sobrevivir a las tormentas, sino aprender a bailar bajo la lluvia y, después, a cuidar el jardín que queda. Mi jardín nunca ha estado más hermoso. Así que, si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto: nunca subestimes el poder que yace latente dentro de ti. No importa tu edad, tu situación o cuánto te hayan hecho creer que eres débil. Dentro de cada uno de nosotros hay una Soledad Montoya esperando la razón correcta para despertar. Encuentra esa razón. Lucha por tu verdad. Y florece con una fuerza que sorprenda a todos, pero sobre todo, a ti mismo.